En nuestro video de ayer, hablábamos de los 100 días al mando de la administración Biden, un panorama que dejaba más dudas que respuestas, pero quedó pendiente el tema más complicado y con más contradicciones, los inmigrantes. Antes de ver la invasiva política de Estados Unidos en México y Centroamérica, y cómo se busca la aplicación de una marcada agenda impuesta incluso por algunas ONGs, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, y a que actives la campana de notificación. En palabras del analista mexicano Alfredo Jalife, para no indisponer a los WASP, las siglas en inglés de blanco, anglosajón y protestante del Partido Republicano, la política migratoria de la administración Biden-Harris toma forma conforme pasan los días, con una doble aproximación: al norte, los límites de Estados Unidos con México, y al sur, de las fronteras de México con Guatemala y Belice. Biden se ha quedado exclusivamente con la política de la transfrontera del norte de México, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris se ha hecho cargo de la política migratoria al sur de México, que muchos autores de Estados Unidos consideran como el verdadero sur de Estados Unidos. Así las cosas, ya quedaron bien definidos los roles: el presidente Biden a cargo de la frontera norte de México, la vicepresidenta Harris como responsable de la frontera sur de México con Guatemala y Belice. Según el rotativo británico Daily Mail, muy cercano al MI6, Biden insistió en que finiquitará la agotadora guerra sobre la migración con el Congreso, haciendo que la transfrontera sea más segura y otorgándole a 11 millones de migrantes el camino para la ciudadanía. El rotativo británico comenta que el plan de Biden tendrá muchas dificultades en obtener el apoyo republicano, sobre todo cuando se requieren de 10 votos del Partido Republicano en el Senado para avanzar cualquier legislación, lo cual se nota muy distante en estas circunstancias y a un año de las nuevas elecciones legislativas en Estados Unidos. Y es que a más de 100 días de su juramento como presidente, Joe Biden abordó entre otros varios temas de gran relevancia doméstica y foránea, su tan preciada reforma migratoria integral, con el fin de legalizar a 11 millones de indocumentados, entre ellos los célebres Dreamers, que son inmigrantes menores de edad que ingresaron con sus familias a Estados Unidos. Biden exhortó al Congreso a apoyar su proyecto de reforma migratoria cuando expresó que la migración siempre ha sido esencial a Estados Unidos, ya que Estados Unidos es un país de migrantes por antonomasia desde el siglo XVII, con la llegada de los peregrinos cuáqueros, fundamentalistas evangelistas ingleses, al Mayflower. Como parte de la coreografía de los demócratas en el Congreso, Jill, la esposa de Biden, invitó al enfermero Javier Quiroz Castro, un dreamer mexicano, quien ingresó a Estados Unidos cuando tenía 3 años de edad. En paralelo, Biden instó a legislar en forma parcial permisos para los jornaleros agrícolas, con visas temporales, con financiamientos securitarios por el gobierno de Estados Unidos. Mientras esto pasa, los republicanos han arremetido contra Kamala Harris por no haber visitado aún la sensible frontera sur de Estados Unidos con México y de solo haberse abocado a planear una visita a Centroamérica hasta el mes de junio. Dicho sea de paso, Kamala Harris sostuvo un encuentro virtual con el presidente de Guatemala y también se reunió en forma virtual con grupos comunitarios del país centroamericano, lo cual ha indispuesto a los dos presidentes del Triángulo Norte, Honduras y El Salvador. No se diga nada sobre México, que es el paso del flujo y reflujo de inmigrantes desde Guatemala, con los 3 estados fronterizos mexicanos, Campeche, Tabasco y Chiapas, hasta el extenso abanico limítrofe del norte, donde resalta el río Bravo para los mexicanos, Río Grande para Estados Unidos. En palabras de Alfredo Jalife, cuando ni siquiera Estados Unidos y México se ponen de acuerdo en el nombre de un río que comprende la tercera parte de su frontera común, en Estados Unidos maltratan a México con poca pericia política. En el sur migratorio de Estados Unidos con México, la cifra de captura de migrantes saltó de 96.974 personas, con su gran mayoría de niños e infantes, a 168.195 en marzo, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, cifras que no se veían desde hace 20 años. Lo más grave es la captura inhumana por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de 18.656 menores de edad, sin acompañantes. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki,
sentenció sin tapujos que el enfoque de la vicepresidenta Kamala Harris no era la transfrontera de Estados Unidos con México, sino que su labor consistía en concentrarse en las causas de raíz en el Triángulo Norte, en referencia a Guatemala, Honduras y El Salvador, lo cual también discrimina notoriamente a los 3 estados fronterizos mexicanos de Campeche, Tabasco y Chiapas, además de Guatemala. Ya se volvió un clásico por parte de la vicepresidenta Kamala Harris la frase de las causas de raíz, tanto agudas como crónicas, de la migración centroamericana, hablando también de desastres naturales, cuando ha sido muy socorridos los huracanes de Iota y Eta el año pasado, la corrupción y la pobreza. Son frases que Kamala Harris usa demasiado. En su entrevista con el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei, la vicepresidenta Kamala Harris pareció más bien pontificarlo sobre la etiología de la migración. El pueblo de Guatemala ha sufrido enormemente debido a los recientes huracanes, la sequía persistente y obviamente por el daño del COVID-19. De paso, Kamala Harris avanzó su propia agenda para su candidatura presidencial en Estados Unidos, donde fustigó la violencia contra las mujeres, los indígenas, la gente LGTBI y los afrodescendientes. No se puede evitar afirmar que Kamala Harris ha cedido la agenda centroamericana del Triángulo Norte al contar con la participación decisiva de las fundaciones filantrópicas globales, del mega especulador George Soros, los Rockefeller y un largo etcétera de fundaciones, quienes, a juicio de Jalife, tendrían la tarea de operar en una reingeniería social de gran calado en Centroamérica y el sur de México, que se conecte así con la agenda electoral del Partido Demócrata. Nunca se entendió por qué Kamala Harris, que viene de California, el estado con mayoría de mexicanos en Estados Unidos y con el mayor número de votos electorales, seleccionó tener una reunión virtual con el presidente de Guatemala antes de que con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, programado tardíamente hasta el mes de mayo, lo cual significa una afrenta para la diplomacia mexicana. No se entiende la razón por la cual una llamada telefónica previa de Kamala Harris al presidente mexicano López Obrador no haya sido contabilizada como una entrevista virtual. Y es esta, la política que busca imponer la administración de Biden. Para muchos, ya no es un interés humanitario, sino más bien de trabajar una eventual reelección del Partido Demócrata. Ante este panorama, ¿qué opinas tú? ¿A qué se debe esta nefasta política y el terrible incremento de inmigrantes en la administración Biden? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.